La mente humana puede ser el escenario más aterrador de todos. Un laberinto donde se esconden secretos capaces de desafiar la lógica y destruir cualquier noción de moralidad. En ese abismo oscuro habitó Ted Bundy, un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de manipulación y terror absoluto. Con una mirada que parecía atravesar el alma, un carisma desbordante y una inteligencia realmente inquietante, construyó la máscara perfecta, la de un ciudadano modelo que ocultaba a un depredador insaciable. Era el retrato del éxito, estudiante de derecho, activista político y un joven prometedor que fácilmente ganaba la confianza de quienes lo rodeaban. Pero bajo esa fachada impecable se escondía un monstruo que cazaba con precisión fría y calculadora, utilizando su encanto para atraer a mujeres jóvenes, solo para arrastrarlas hacia un destino marcado, del cual no había salida. ¿Pero qué puede transformar a alguien en un agresor como Bundy? Más allá de los titulares y del horror de sus actos, hay un contexto que nos obliga a mirar más de cerca. Una infancia aparentemente normal, secretos familiares perturbadores y un deseo oscuro que lo consumía. No se trata solo de juzgar sus actos, sino de comprender el vacío que dejó en las vidas que tocó y el miedo que sembró en toda una generación. Esta no es solo la historia de un agresor en serie, es una advertencia, un retrato de cómo el mal puede esconderse a plena vista, de cómo una sola persona puede cambiar la percepción de seguridad de una nación entera. Hoy exploraremos no solo los terribles actos de Ted Bundy, sino también las cicatrices que dejó en la criminología moderna y en la memoria colectiva. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. La historia de Theodore Robert Cowell, nacido el 24 de noviembre de 1946 en un hogar para madres solteras en Vermont, podría parecer, a simple vista, la de cualquier niño de su época. Sin embargo, su vida comenzó con un velo de secretos que nunca lo abandonarían. Su madre, Eleanor Louise Cowell, una joven de 22 años, pertenecía a una familia respetable de Filadelfia. Ella enfrentó sola la llegada de Ted. Del hombre que contribuyó a su nacimiento, muy poco se sabe. Un veterano de las Fuerzas Aéreas y graduado en la Universidad Estatal de Pensilvania, un misterio que marcó los primeros pasos del niño en este mundo. Para la conservadora sociedad de la época, el estigma de ser un hijo ilegítimo era más que un simple chisme. Era un peso que amenazaba con hundir la reputación de toda una familia. Los Cowell optaron por una solución que parecía resolver el problema: criar al pequeño Ted como si fuera el hijo de los abuelos. Eleanor, en este relato, no era su madre, sino más bien su hermana mayor. Así, bajo el techo familiar, se tejió una red de mentiras que se convertiría en el escenario de una infancia marcada por la confusión. No obstante, cuando Ted tenía apenas 4 años, Eleanor decidió cambiar el rumbo. Dejó atrás la casa familiar y se trasladó a Tacoma, Washington, llevando consigo al niño y la intención de construir una nueva vida. En Tacoma, Louise buscó lo que tantas mujeres de su generación deseaban: un hogar estable y una familia convencional. Ahí conoció a Johnny Bundy, un cocinero militar con quien contrajo matrimonio. Johnny adoptó al pequeño Ted, otorgándole su apellido, y al menos en teoría, regalándoles un nuevo comienzo. Sin embargo, las apariencias engañan. Ted nunca aceptó a Johnny como una figura paterna, y aunque portaba el apellido Bundy, siempre se consideró un Cowell. Esta desconexión con su nuevo padre sería apenas el inicio de las grietas en su vida familiar. Ya en la adolescencia, las señales de algo más oscuro comenzaron a emerger. En el instituto, su atractivo físico y rasgos encantadores parecían la herramienta perfecta para encajar entre los chicos populares, pero había algo en él que lo mantenía al margen. Su timidez y su incomodidad palpable en las interacciones sociales lo convertían, más que en el chico admirado, en el blanco de constantes burlas.
Fuera de las aulas, Ted empezó a mostrar un comportamiento inquietante. Tenía problemas para mantener un empleo y, peor aún, su nombre comenzó a aparecer en los registros de las autoridades juveniles, relacionado con intentos de robo en casas y vehículos. Aunque nunca fue procesado formalmente, estas primeras infracciones daban ya pistas de un joven que empezaba a desafiar los límites de la ley. Fue durante estos años turbulentos cuando, según se cree, Ted descubrió una verdad que cambiaría su percepción de todo lo que lo rodeaba. Un primo, en un acto que algunos consideran cruel, le reveló que la mujer a la cual él creía su hermana mayor, en realidad era su madre. Este descubrimiento añadió un nuevo nivel de desconfianza y de resentimiento en su vida, enredando aún más su ya complicada relación con la verdad y los lazos familiares. A pesar de todo, la educación se presentó como una oportunidad para dejar atrás ese pasado lleno de incertidumbre. En 1965, Bundy se inscribió en la Universidad de Puget Sound en Tacoma. Al año siguiente, se trasladó a la Universidad de Washington en Seattle, donde se matriculó en un programa intensivo del idioma chino. Aquí comenzó su metamorfosis. Ted empezó a transformar su imagen, abandonando los rastros de timidez que lo habían acompañado en su juventud. Su apariencia, ahora elegante, y su creciente confianza captaron la atención de quienes lo rodeaban. En el campus universitario ya no era el chico torpe e inseguro del instituto. Ahora proyectaba un aire de éxito que lo hacía destacar de entre todos sus compañeros. En la primavera de 1967, su vida dio otro giro. Fue en la residencia universitaria McMahon Hall donde conoció a una joven que cambiaría su destino. Ella, con su gracia y sofisticación, encarnaban todo lo que Ted anhelaba. Este encuentro marcó el inicio de una nueva etapa, una en la que el hombre, que algún día sería conocido por su obscuridad, aún intentaba, quizás, encontrar algo de luz. Stephanie Brooks era la encarnación del sueño de cualquier joven universitario, una mujer con un porte elegante, cabellos oscuros que caían en cascada sobre sus hombros, y un aura de sofisticación que realmente era algo increíble. Bundy no lo podía creer. Provenía de una familia acomodada, de origen californiano, y una manera de hablar y de comportarse que evidenciaban que tenía una educación que la colocaba, al menos a los ojos de Ted, en una categoría, para él, inalcanzable. Ted por aquel entonces era un estudiante que, aunque atractivo y encantador, se sentía fuera de lugar al lado de una persona como Stephanie. Pero el destino intervino a través de un pasatiempo en común, el esquí. Fue en las montañas cubiertas de nieve donde ambos comenzaron a conocerse mejor, y contra todo pronóstico, iniciaron algo que Bundy anhelaba, una relación sentimental. Sin embargo, la fachada que Ted construyó para ganarse el corazón de Stephanie no podía sostenerse eternamente. Ella era ambiciosa, segura de sí misma, y sabía exactamente lo que quería en un compañero de vida. Alguien con metas claras, acciones contundentes y, por supuesto, alguien con un futuro prometedor. Y aunque Ted hablaba con pasión sobre su interés en la política y el derecho, sus acciones no respaldaban esas palabras. Stephanie, tras graduarse en el año de 1968, decidió que su relación no tenía futuro, y fue entonces que regresó a California, dejando atrás al joven que tanto la había idealizado. La ruptura fue devastadora para Bundy. Lo que para Stephanie había sido una decisión razonable, para Ted se convirtió en una herida profunda, algo que quizás a los ojos de los demás nos parecía o nos podría parecer muy sencillo, solamente una separación, un noviazgo que no funcionó. Él perdió el rumbo, abandonó sus estudios y cayó en una muy profunda depresión. En esos días oscuros, su vida parecía detenerse. Su mundo giraba en torno a lo que había perdido, y la idea de seguir adelante le parecía realmente imposible.
Algunos especialistas creen que este periodo no solo estuvo marcado por el desamor, sino también por otro evento que sacudió su ya frágil estabilidad emocional. En 1969, Ted viajó a Vermont, donde visitó el hogar de Elizabeth Lund, el lugar donde él había nacido. Ahí, al obtener su acta de nacimiento, se enfrentó a una verdad que lo marcó profundamente. Descubrió que era un hijo ilegítimo. Para Bundy, esta revelación no solo lo desconectó aún más de su identidad familiar, sino que también alimentó una narrativa interna en la que su padre biológico, según él, al pertenecer a una clase superior, lo había rechazado por completo. A partir de ese momento, su percepción de sí mismo y de las relaciones cambió radicalmente. Su obsesión por Stephanie no hizo más que crecer, y lo que alguna vez fue amor se transformó en una necesidad enfermiza de recuperarla, no por el sentimiento en sí, sino por lo que ella representaba: éxito, aceptación y la posibilidad de redimir su autoestima. Decidido a reconquistarla, Ted comenzó un proceso de transformación. Se inscribió en la carrera de psicología y sus calificaciones pronto demostraron que cuando se lo proponía, podía sobresalir de entre todos los demás. No satisfecho con esto, se adentró en la política, convirtiéndose en asistente del influyente republicano Ross David, esto en el año de 1973. Su carisma y habilidad para conectar con las personas lo ayudaron a ascender rápidamente en este nuevo entorno. Durante ese tiempo, Bundy también mostró un lado inesperado de su personalidad. Se ofreció como voluntario en una línea de atención telefónica para atender a personas que intentaban quitarse la vida por su propia mano. Ahí trabajó junto a Ann Rule, quien más tarde escribiría sobre su amistad con él en un libro titulado El extraño a mi lado. Según Ann, Ted tenía una sorprendente capacidad para calmar a quienes llamaban en busca de ayuda. Durante esas largas noches fue responsable de salvar muchísimas vidas, lo cual resultó irónico, considerando las atrocidades que cometería en el futuro. En el año de 1973, sintiéndose renovado y seguro de sí mismo, Bundy decidió que era el momento perfecto para reconectar con Stephanie. Su transformación, tanto física como social, no pasó desapercibida. Ella, intrigada por el cambio en el hombre que alguna vez había dejado atrás, accedió a retomar la relación. Durante meses, Stephanie viajó desde California hasta Seattle para verlo, convencida de que Ted era ahora sí, el hombre que siempre había deseado. Pero mientras Stephanie se dejaba seducir por esta nueva versión de Ted, ignoraba un detalle crucial: él llevaba una doble vida. Bundy ya estaba en una relación con Elizabeth Kendall, una joven divorciada y madre de una niña pequeña, quien posteriormente relataría también toda su experiencia en un libro titulado El príncipe fantasma, mi vida con Ted Bundy. A principios de 1974, Bundy decidió dar el siguiente paso en su plan. Sí, en su plan, porque tenía uno. Se inscribió en Derecho, convencido de que ese era el camino hacia el éxito definitivo. Además, le pidió matrimonio a Stephanie, quien, totalmente emocionada y fuera de la realidad, aceptó. Sin embargo, en un giro inesperado, Ted cortó todo contacto con ella, poco tiempo después del compromiso. Para Stephanie, la abrupta desaparición fue más que un misterio, fue algo que también la devastó. Para Ted, era la culminación de su venganza. Aunque logró recuperarla y rechazarla de la misma manera que ella lo había rechazado años atrás, esta victoria no lo llenó de satisfacción. Al contrario, pareció encender algo más oscuro dentro de él. Para Ann Rule y otros expertos, esta humillación inicial fue el catalizador que transformó a Bundy en uno de los agresores en serie más notorios de la historia. Las víctimas que vinieron después
todas con características similares a las de Stephanie, se convirtieron en un eco siniestro de su primer amor perdido. La historia de Ted Bundy no es solo la de un hombre marcado por su origen y por el desamor, sino la de una obsesión que escaló hasta un punto de no retorno. Lo que comenzó como una herida emocional terminó por desencadenar una serie de eventos que el mundo jamás olvidaría. La noche del 4 de enero de 1974, Johnny Lenz, una joven de apenas 18 años, se retiró a su habitación, ubicada en el sótano de una casa que compartía con varios amigos. El sótano, alejado de las demás habitaciones, era un refugio privado para ella, un espacio donde podía estudiar, relajarse y desconectarse del mundo. Aquella noche, sin embargo, ese aislamiento sería su peor enemigo. A la mañana siguiente, cuando Johnny no apareció a desayunar ni asistió a sus clases como lo hacía habitualmente, sus amigos comenzaron a preocuparse. La ausencia era totalmente inusual en ella, siempre tan puntual y responsable. Fue así que decidieron bajar al sótano para buscarla, y lo que encontraron los dejó paralizados. Johnny yacía en su cama, inmóvil y cubierta de su propio líquido hemático. Su cuerpo daba testimonio de un ataque sin precedentes. Alguien había irrumpido en su habitación aquella noche y la había atacado con una furia salvaje. Todo apuntaba a que había sido un ataque premeditado, llevado a cabo por alguien que la había estado vigilando muy de cerca. El atacante había aprovechado que la puerta lateral del sótano no estaba asegurada y se había colado silenciosamente en la habitación de Johnny mientras ella dormía. Milagrosamente, a pesar de los graves daños sufridos, Johnny sobrevivió al ataque, aunque con secuelas, lamentablemente, permanentes. Era una de las pocas víctimas que viviría para contar lo que ocurrió, pero el horror que dejó tras de sí esa noche era solo el comienzo de algo muchísimo más oscuro. Poco menos de un mes después, el 1 de febrero, Linda Ann desapareció. Linda, una estudiante de psicología en la Universidad de Washington, vivía con 4 compañeras en una casa cercana a donde habían ocurrido los ataques a Johnny Lenz. Tras el incidente, el grupo había reforzado las medidas de seguridad. Cerraban las puertas con llave, evitaban caminar solas por las noches y se mantenían alerta ante cualquier hombre que ellas consideraran sospechoso. Sin embargo, el miedo no fue suficiente para detener al cazador que las acechaba. Esa noche, Linda Ann se fue a dormir en su habitación, también ubicada en un sótano, un lugar que ella consideraba seguro. Pero al amanecer, su cama estaba vacía. Cuando las autoridades llegaron para investigar, se encontraron con una escena tan inquietante como desconcertante. La cama de Linda estaba perfectamente hecha, como si nadie hubiera dormido en ella, pero al levantar el edredón, descubrieron una gran mancha hemática, seca, que contrastaba con el orden meticuloso de la habitación. El atacante había sido muy cuidadoso. Se había llevado a Linda sin dejar un solo rastro, ni huellas, ni cabellos, ni siquiera señales de lucha. Pero lo que más sorprendió a los investigadores fue su frialdad y su precisión. No solo se llevó a la joven, sino que se tomó el tiempo de llevarse ropa, elegir una de sus mochilas y dejar atrás el camisón manchado de rojo en el armario, como si quisiera burlarse de quienes intentarían seguirle el rastro. El caso de Linda Ann marcó el inicio de una cadena de desapariciones que sumirían a la comunidad en el terror. Las autoridades no podían prever lo que estaba por venir, pero algo era claro: aquel depredador no tenía intención de detenerse. Lo que hasta entonces parecía una amenaza lejana, pronto se convertiría en una pesadilla recurrente, una sombra que acechaba en cada esquina y se infiltraba en la seguridad de los hogares. La desaparición de Linda Ann no solo dejó a sus compañeras devastadas, sino que también sembró el pánico en toda la universidad, y para ese momento, ya en toda la ciudad. La sensación de que nadie estaba a salvo
comenzó a extenderse como un veneno silencioso. ¿Quién era este atacante invisible? ¿Y hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Lo que sucedería después superaría los límites del horror, dejando una huella imborrable en quienes tuvieron la desgracia de cruzarse en el camino de Ted Bundy. En la primavera y el verano de 1974, los campus universitarios de Washington y sus alrededores se convirtieron en escenarios de un escalofriante patrón de desapariciones. Jóvenes estudiantes como Donna Manson, Susan Rancourt, Roberta Cattle y Brenda Ball desaparecieron una tras otra. Todas compartían un rasgo en común: su cabello oscuro, largo y con la raya en medio. Un rasgo que las asemejaba a la imagen idealizada de la mujer soñada por Ted Bundy. Más inquietante aún era que estas desapariciones sucedían increíblemente en los lugares más concurridos. Las evidencias sugerían que las víctimas no habían sido obligadas, sino que se habían marchado voluntariamente con su raptor. Al conectar las similitudes entre los casos, la policía llegó a una aterradora conclusión. Enfrentaban a un agresor en serie, metódico y calculador. El 14 de julio de 1974, Ted dio un paso audaz, pero un paso que revelaría su método para engañar a sus víctimas. Ese caluroso día, el parque estatal del lago Sammamish estaba abarrotado de visitantes. En este entorno público, Bundy, aparentando tener un brazo fracturado y además enyesado, se acercó a varias mujeres pidiendo ayuda para cargar su canoa en el carro. Aunque varias se negaron, una testigo vio a Janice Oates, una estudiante de 23 años, quien aceptó acompañarlo. Janice había ido al parque solo para relajarse, y varios testigos escucharon al hombre presentarse como Ted. Poco después, lamentablemente, ella desapareció. Horas más tarde, Bundy volvió a actuar. Denise Naslund, que había acudido al parque con amigos, fue al baño y nunca regresó. Su bolso con las llaves de su coche quedó intacto, lo que descartaba que hubiera salido por voluntad propia. En ambos casos, los testigos ubicaron a Bundy en el lugar. Este atrevimiento proporcionó pistas claves a los investigadores. Bundy utilizaba una estrategia meticulosa. Aparentaba vulnerabilidad con un brazo enyesado y en algunas ocasiones con muletas, lo que desarmaba las sospechas de sus víctimas. Este patrón encajaba con otros testimonios de desapariciones previas. Susan Rancourt, por ejemplo, había sido vista por última vez cerca de un hombre con muletas, y Brenda Ball había hablado con un sujeto que parecía tener un brazo fracturado antes de desaparecer. En septiembre de 1974, la macabra verdad salió a la luz. Los restos de dos chicas, de apellido Ott y Naslund, junto con los dos de otras víctimas, fueron encontrados por cazadores cerca del lago Sammamish. La escena confirmó que Bundy no solo las privaba de la libertad, sino que también disponía de un lugar específico para deshacerse de los cuerpos. A raíz de estos hallazgos, el doctor Richard Jarvis, psiquiatra experto en mentes criminales, trazó un perfil del atacante. Él describió que podría ser un hombre de entre 25 y 35 años, aparentemente educado e inofensivo, con un profundo temor hacia las mujeres y una personalidad asocial. Este perfil encajaba a la perfección con Ted Bundy, pero aún faltaba vincularlo directamente con los decesos. Los descuidos de Bundy permitió a la policía elaborar un retrato basado en testimonios. Aunque el dibujo mostraba una inquietante similitud con Bundy y describía algo muy importante: este sujeto siempre se transportaba en un Volkswagen escarabajo color beige. Nadie de su entorno sospechaba de él. Incluso sus conocidos bromeaban sobre el parecido, ignorando que estaban ante el verdadero agresor en serie. Sin embargo, una persona comenzó a sospechar. Una persona de quien él nunca sospecharía: Elizabeth Kendall,
pareja de Bundy desde 1973. Ella notó comportamientos extraños durante ese verano y, alarmada y con temor, llamó anónimamente a la policía, dando su nombre como un posible sospechoso. Aunque Bundy fue agregado a la lista de los investigados, que era una lista muy larga, las desapariciones cesaron abruptamente, como si él sospechara algo, lo que hizo que Elizabeth no volviera a insistir. Lo que nadie sabía en ese momento era que Bundy no había dejado de atacar simplemente por hacerlo. Bundy había cambiado de territorio, perfeccionando su obscura fantasía en otros estados. En septiembre de 1974, Ted Bundy se trasladó a Salt Lake City para estudiar Derecho en la Universidad de Utah. Este cambio de residencia coincidió con una serie de desapariciones que aterrorizaron a la ciudad y sus alrededores. Los atroces actos siguieron un patrón similar al observado ya en Washington, pero ahora en un nuevo escenario. El 18 de octubre de 1974, Melissa Smith, hija de un jefe de policía de un suburbio cercano, salió a visitar a una amiga, pero nunca regresó a casa. A pesar de haber sido educada para evitar situaciones de riesgo, ese día no pudo escapar de su destino. 9 días después, lamentablemente, su cuerpo fue encontrado en una zona aislada. Había sido lastimada con un objeto pesado, atacada íntimamente y privada de la respiración con una prenda de vestir. La brutalidad del ataque dejó claro que el agresor no tenía remordimientos ni compasión. La siguiente desafortunada fue Laura Aimee, una joven de 19 años que desapareció la noche de Halloween mientras se dirigía sola a un parque cercano. Su cuerpo fue hallado tiempo después en un lugar apartado, con evidencias de ataque íntimo, golpes severos y, una vez más, privación de la respiración. Los investigadores comenzaron a notar similitudes inquietantes entre ambos casos, aunque seguían sin pistas sólidas para identificar al culpable. El 8 de noviembre de 1974, Ted Bundy cometió un error que alteraría el rumbo de las investigaciones. Carol DeRonch, una joven que se encontraba en un centro comercial, fue abordada por un hombre que decía ser policía. El sujeto le aseguró que alguien había intentado robar su coche y la convenció de que lo acompañara al estacionamiento. Después, con el pretexto de llevarla a levantar una denuncia, la obligó a subir a su automóvil, un Volkswagen de apariencia común, pero poco confiable. Durante el trayecto, Carol percibió algo extraño. El hombre olía a alcohol y su actitud la empezó a inquietar. Cuando intentó esposarla, ella luchó con todas sus fuerzas y logró escapar del vehículo, aún con las esposas sujetando una de sus muñecas. Un matrimonio que pasaba por el lugar la auxilió y la llevó a una estación de policía, donde ella relató absolutamente todo lo ocurrido. Por primera vez, las autoridades contaban con el testimonio de una víctima que había sobrevivido al ataque. Esa misma noche, mientras Carol escapaba, otra joven desapareció, Debbie Kent, quien había salido de su escuela para recoger a su hermano en un lugar cercano. Nunca llegó. En el estacionamiento donde se perdió su rastro, los investigadores, al analizar la escena, encontraron una pequeña llave que, al probarla, encajó perfectamente en las esposas que Carol habría logrado quitarse. Esto confirmó que ambos casos estaban conectados y que el responsable seguía libre, acechando nuevas víctimas. Durante diciembre de 1974, fuerzas de seguridad de varios estados se reunieron en Nevada para analizar los casos de desapariciones en Washington y en Utah. Aunque existían similitudes claras en los métodos del agresor, no se logró confirmar si todas las víctimas pertenecían al mismo sujeto. Elizabeth Kendall, pareja de Bundy, comenzó a sospechar seriamente de él tras enterarse de las desapariciones. Las fechas coincidían con su mudanza a Utah, lo que la llevó a alertar a las autoridades una vez más. Sin embargo, para entonces, las desapariciones, una vez más, habían cesado.
como había ocurrido anteriormente en Washington. Lo que nadie sabía aún era que Bundy ya había elegido un nuevo lugar para continuar con su rastro de terror. El 12 de enero de 1975, Karen Campbell, una joven enfermera que disfrutaba de unas vacaciones familiares en Aspen, en Colorado, desapareció sin dejar rastro. Había salido simplemente al pasillo del hotel donde se hospedaba para recoger una revista olvidada en su habitación, pero nunca regresó. Un mes después, su cuerpo fue encontrado, abandonado cerca de una carretera. La autopsia reveló que había sido privada de la vida pocas horas después de su desaparición, y la causa del deceso era un fuerte golpe en la cabeza, infligido con un objeto contundente. Este no fue un caso aislado. Durante los meses siguientes, varias mujeres jóvenes comenzaron a desaparecer en diferentes partes del estado. Julia Cunningham, Dennis Oliverson, Melanie Coley y Shaylee Robertson fueron solamente algunas de las víctimas. Todas compartían características físicas similares, lo que indicaba que un agresor serial estaba operando en la región, eligiendo cuidadosamente sus objetivos. Mientras Colorado enfrentaba una ola de desapariciones, en marzo de 1975, un hallazgo aterrador en el estado de Washington añadió más piezas al rompecabezas. Estudiantes que realizaban prácticas en Taylor Mountain encontraron un cráneo humano. Al poco tiempo, las autoridades identificaron los restos como pertenecientes a Brenda Ball, una joven desaparecida meses atrás. El área fue peinada y rastreada exhaustivamente, y cerca del primer hallazgo se encontraron otros 3 cráneos, pertenecientes a Roberta Parks, Susan Rancourt y Linda Ann. Este descubrimiento difería del caso de las víctimas de Sammamish, cuyos cuerpos habían sido encontrados relativamente cerca de donde desaparecieron. En Taylor Mountain, los restos habían sido trasladados a una gran distancia, lo que mostraba un comportamiento meticuloso y calculador por parte del agresor. Aunque las evidencias comenzaron a acumularse, el responsable seguía sin ser identificado. Sin embargo, la sombra del misterio empezaba a desvanecerse. El 16 de agosto de 1975, el sargento Bob Hayward, un agente de tránsito de Utah, notó un Volkswagen escarabajo color beige circulando de forma sospechosa en un vecindario residencial. Al intentar detenerlo, el conductor aceleró para escapar, pero terminó rindiéndose tras una breve persecución. El hombre, que se identificó como Ted Bundy, llamó la atención del oficial por las modificaciones en su vehículo. Dentro de estas modificaciones, lo que más le llamó la atención era que no poseía el asiento trasero, como si constantemente lo utilizara para cargar algo. Al inspeccionar el maletero, el policía encontró objetos sumamente inquietantes: esposas, una palanca de metal, una máscara hecha con medias de nylon, bolsas de plástico del tamaño de una persona y un picahielo. Las herramientas perfectas para un criminal. Esto fue suficiente para arrestarlo. Este incidente llamó la atención de un detective que trabajaba en el caso de Carol Darronch, una joven que había sobrevivido a un intento de privación de la libertad. Darronch había descrito al agresor como el conductor de un coche similar al Volkswagen que Bundy poseía. Además, el nombre de Ted Bundy aparecía en una denuncia realizada por Elizabeth Kendall, quien había asegurado que su novio podría estar involucrado en las desapariciones. Un registro en la casa de Bundy en Salt Lake City reveló más conexiones. Se encontraron guías turísticas de estaciones de esquí en Colorado, con el hotel donde desapareció Karen Campbell marcado, y un programa teatral del instituto donde Debbie Kent fue vista por última vez. Aunque las pruebas eran circunstanciales, comenzaron a realizarse ruedas de reconocimiento. Tanto Carol Darronch como otras jóvenes identificaron a Bundy como el hombre que las había abordado. Por su parte, Elizabeth Kendall proporcionó testimonios claves para la investigación. Relató que Bundy desaparecía durante las noches sin dar explicaciones y que en varias ocasiones
había encontrado objetos extraños en su poder, objetos como guantes quirúrgicos, ropa de mujer de diferentes tallas y pasta para moldear yeso y simular una fractura. Con estas pruebas y el registro de su tarjeta de crédito, que demostró su presencia en Colorado durante las desapariciones, las policías de diferentes estados comenzaron a colaborar para construir un caso más sólido. Sin embargo, la doble cara de Bundy, un estudiante carismático y educado para algunos y un hombre violento para otros, dividía opiniones, incluso entre quienes lo conocían bien. Pese a las dudas, las evidencias eran cada vez más claras y contundentes. La máscara de normalidad que había protegido a Bundy empezó a resquebrajarse. El 23 de febrero de 1976, Ted Bundy se enfrentó a su primer juicio en Salt Lake City. Esta vez, el cargo era el intento de privación de la libertad de Carol DeRonch, una joven que había escapado de su destino tras subirse al Volkswagen Beetle de Bundy. La acusación basaba su caso en la identificación de DeRonch en una rueda de reconocimiento y el impactante testimonio de Elizabeth Kendall, la entonces novia de Bundy, quien aportó detalles que lo implicaban directamente con todos los hechos. Bundy, arrogante y seguro de su capacidad para manipular a todos, estaba convencido de que saldría absuelto. Afirmaba que DeRonch había sido traumatizada y aún presionada por la policía para señalarlo a él como el culpable. Más allá de su estrategia de defensa, Bundy desplegó su habilidad para improvisar en el juicio. Cuando se le cuestionó por qué había huido de un oficial durante su arresto, afirmó que lo hizo porque había fumado algo prohibido y temía ser arrestado por posesión. Sin embargo, el juez Hanson no se dejó engañar. Tras evaluar las pruebas y escuchar a los testigos, declaró a Bundy culpable y lo condenó a una pena que oscilaba entre 1 y 15 años. Aunque esta sentencia era un pequeño paso, significaba mucho para la familia de Melissa Smith, Debbie Kent y Laura Aimee, jóvenes desaparecidas cuyos decesos aún estaban envueltos en misterio. Sin pruebas suficientes para culpar a Bundy por sus actos tan bajos, asistieron al juicio como un gesto de esperanza y encontraron un leve consuelo en el veredicto. Bundy fue enviado a prisión. Pero esto no era el final. En su mente ya estaba diseñando el siguiente movimiento. A pesar de ser un agresor condenado, Bundy no tardó en adaptarse al entorno carcelario. En la prisión estatal de Utah, rápidamente fue ganando popularidad entre los reclusos, quienes acudían a él en busca de consejos legales. Su carisma y su inteligencia lo convirtieron en una figura casi influyente dentro de prisión. Lo más inquietante fue cómo logró manipular a Elizabeth Kendall para que regresara a su vida. Kendall, quien había sido crucial en su condena, volvió a confiar en él y aceptó continuar la relación como si nada hubiese ocurrido. Mientras tanto, Bundy no solo planeaba su defensa para el próximo juicio, también trabajaba en secreto en una forma de escapar. En octubre de 1976, los guardias descubrieron entre sus pertenencias lo que podríamos llamar un kit de fuga, que incluía mapas, documentos falsos y un número de seguridad social. Aunque este hallazgo lo llevó al confinamiento solitario, Bundy pronto recuperó la confianza de sus carceleros. Era paciente, era metódico y sobre todo, era muy peligroso. En junio de 1977, Bundy fue trasladado a Aspen, Colorado, para enfrentar un juicio por el deceso de Karine Campbell. Esta vez, decidió representar su propia defensa, y el juez accedió. La fiscalía tenía un caso más sólido que nunca, y respaldado por pruebas que habían aportado los médicos forenses. Cabellos encontrados en el Volkswagen de Bundy coincidían con los de 3 de sus víctimas, incluyendo a Campbell. Además, presentaron como evidencia una palanca que podría haber sido la causante de las lesiones fatales en el cráneo de la joven. El 7 de junio de 1977,
Durante un receso, Bundy convenció a un oficial novato para que lo dejara ir solo a la biblioteca, solo un momento. Algo tenía que consultar. Aprovechó un momento de distracción, saltó por una ventana y, como por arte de magia, se esfumó en las calles de Aspen. El público quedó atónito. Mientras la policía desplegaba todos sus recursos para capturarlo, Bundy se convirtió en un fenómeno mediático. Aparecieron camisetas con frases burlonas y la imagen de Ted Bundy. Una emisora de radio incluso le dedicó un segmento musical. Tras vagar por las montañas durante días, malnutrido y con un tobillo torcido, Bundy robó un Cadillac para intentar escapar nuevamente, pero su estado físico le jugó en contra, y una patrulla de tránsito lo detuvo. Fue identificado y enviado a una prisión en Colorado, donde perdió todos sus privilegios y volvió al régimen común. Sin embargo, Bundy aún tenía guardada su carta más audaz. La noche del 30 de diciembre de 1977, Ted Bundy llevó a cabo uno de los escapes más ingeniosos y audaces en la historia criminal de los Estados Unidos. Durante meses, había estado cavando un agujero en el techo de la celda, disimulando con papeles. Incluso bajó de peso drásticamente e intencionalmente para poder entrar en ese pequeño agujero. Era realmente escalofriante su inteligencia. Esa noche esperó el momento perfecto. Se deslizó por los conductos de ventilación hasta el armario de un guardia donde robó ropa. Sin dejar ningún indicio de su fuga, salió tranquilamente por la puerta principal. Cuando las autoridades descubrieron su ausencia, Bundy ya estaba muy lejos. Abordó un avión y llegó a Chicago, dejando a los carceleros en ridículo. Desde ahí pasó por Michigan y finalmente llegó a Florida, donde daría inicio a su último y más cruel capítulo criminal. Su escape no era solo una huida, era una declaración, un desafío. Bundy no era un criminal cualquiera, era una mente siniestra, que siempre parecía estar un paso adelante de todos. El 8 de enero de 1978, Ted Bundy arribó a Florida, bajo el falso nombre de Chris Hagen. En esta nueva etapa de su vida, alquiló una modesta habitación en un albergue universitario del campus estatal. Aunque ahora era libre, tras escapar de prisión, Bundy enfrentaba una realidad que le resultaba insoportable. No tenía dinero, y lo que era peor para él, había perdido la atención mediática que tanto alimentaba su ego. Según el criminólogo David Wilson, para Bundy no se trataba solo de cometer sus crueles actos, sino de controlar la narrativa de horror que lo rodeaba. Al llegar a Florida, esa influencia había desaparecido. Sin embargo, Bundy no iba a permanecer en las sombras por mucho tiempo. Apenas una semana después, el 15 de enero de 1978, regresó a esa oscuridad que tanto lo definía. Esa noche desató una serie de ataques que dejaron una marca permanente en Florida. En la madrugada del 15 de enero de 1978, una chica de nombre Nita Nurley regresó al edificio de la hermandad Chi Omega tras una salida nocturna. Al abrir la puerta, casi tropieza con un hombre que salía apresuradamente. Llevaba una gorra y sostenía lo que parecía ser un tubo o un palo. No alcanzó a distinguir bien. Algo en él despertó las alarmas de Nita, quien rápidamente alertó a la directora de la hermandad. Juntas recorrieron los pasillos y pronto encontraron una escena de horror. Una joven tambaleante, con el rostro cubierto totalmente de rojo, intentaba mantenerse de pie. Había sido atacada. La policía, al llegar al lugar, se encontró con una imagen desgarradora. Karen Chandler y Kathy Klein, compañeras de cuarto, habían sido brutalmente golpeadas, pero estaban vivas. Sin embargo, Margaret Bowman y Lisa Levy no corrieron con la misma suerte. Ambas habían sido privadas de la vida mientras dormían. El horror no se detuvo ahí. Momentos después, la policía recibió un aviso de otro ataque en una residencia cercana. Shirley Thomas,
una joven aspirante a bailarina, fue encontrada gravemente herida. Aunque sobrevivió, las lesiones permanentes, desafortunadamente, truncaron sus sueños. Los investigadores concluyeron rápidamente que el perpetrador era un depredador meticuloso, alguien que planeaba sus ataques con una precisión casi militar. A pesar de la brutalidad de sus actos, pocas pistas quedaron en la escena. En ese momento, el nombre de Ted Bundy era conocido para ellos, pero no lo sería para muchos en ese tiempo. El 8 de febrero, Bundy intentó llevarse por la fuerza a Lisa Parmenter, una adolescente de Jacksonville, usando el alias de Richard Burton y conduciendo una vieja furgoneta Dodge blanca. Se presentó como si fuera un bombero. Sin embargo, la llegada oportuna del hermano mayor de Lisa frustró el intento. Los jóvenes, hijos de un oficial de policía, tomaron nota de la matrícula y alertaron a su padre, quien descubrió que la furgoneta había sido reportada como robada minutos antes. Lamentablemente, este aviso no llegó a tiempo para salvar a Kimberly Leach, una niña de 12 años, apenas 12 años, que desapareció al día siguiente. Un testigo la vio siendo obligada a subir a una furgoneta por un hombre enojado. Días después, la furgoneta fue recuperada con evidencias de lucha y rastros que vinculaban el ataque con Bundy. El cuerpo de Kimberly fue encontrado semanas más tarde en una pocilga abandonada, dejando a toda la comunidad sumida en un profundo dolor. El fin de la huida fue la madrugada del 15 de febrero de 1978. Ese día marcó el fin de la libertad de Bundy. En Pensacola, Florida, un oficial de policía detuvo un Volkswagen cuya matrícula correspondía a un vehículo robado. Bundy intentó escapar a pie, pero fue capturado tras una muy breve persecución. Tras una serie de identificaciones y análisis, quedó claro que el hombre detenido era Ted Bundy, uno de los fugitivos para ese momento más buscados ya por el FBI y responsable de los ataques en Florida. Bundy enfrentó 2 juicios en Florida, ambos con pena capital en juego. Fue trasladado a Miami debido a la atención mediática. Este juicio fue histórico, siendo el primer juicio televisado a nivel nacional. Bundy rechazó un acuerdo que le habría salvado la vida y optó por representarse a sí mismo, buscando protagonismo en cada momento, algo muy característico en él. La evidencia fue contundente. Las marcas de mordeduras encontradas en Lisa Levy coincidían perfectamente con la dentadura de Bundy, y las declaraciones de las supervivientes, aunque dolorosas, lo incriminaban aún más. Tras menos de 7 horas de deliberación, fue declarado culpable y por fin condenado a la pena capital. En el segundo juicio, acusado del deceso de Kimberly Lynch, Bundy mostró un comportamiento aún más errático y una vez más fue condenado a la silla eléctrica. Finalmente, el 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la prisión de Rainford. En sus últimos días, intentó ganar tiempo confesando algunos de sus crueles actos, pero nunca por arrepentimiento, sino como una estrategia para retrasar lo que parecía inevitable. La cifra exacta de sus víctimas sigue siendo desconocida. El caso de Ted Bundy marcó un antes y un después en la criminología moderna, mostrando la complejidad y el horror de la mente de un agresor serial. A veces, lo más aterrador no es el monstruo que se esconde en las sombras, sino el que camina entre nosotros, con una sonrisa atractiva, una mirada amigable y una personalidad que parece inofensiva. La historia de Ted Bundy nos lo mostró con una claridad escalofriante. ¿Cuántos de nosotros nos sentiríamos seguros en su presencia, sin tener ni idea de que estaríamos frente de uno de los agresores más despiadados de la historia? Su carisma, su inteligencia, su fachada de hombre encantador, todo estaba cuidadosamente diseñado para engañarnos, para hacernos creer que estaba de nuestro lado, cuando en realidad
Sus ojos veían solo una cosa: la próxima víctima. Lo que duele, lo que realmente deja una marca, es pensar que podríamos estar al lado de una persona así y no darnos cuenta. Nos hemos dejado llevar por la idea de que la belleza, el encanto, la atracción, el buen vestir, la amabilidad son sinónimos de bondad, cuando no siempre es así. La verdad es mucho más escalofriante. El peligro puede estar muy cerca de nosotros, disfrazado de algo que amamos o que quizás admiramos. El mismo hombre que te hace reír, que te mira fijamente como si realmente te comprendiera, que te toma de la mano con ternura, puede estar ocultando en su interior una maldad que cuando la descubras puede ser demasiado tarde. Yo soy su amigo Fermex y los espero la próxima semana en un nuevo capítulo de Historial Criminal. Muchas gracias.